Hola, soy la psicóloga Blanca Gaitán del colectivo CIEB. El día de hoy quisiera hablarles acerca de una palabra que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, que significa prohibir y lo que genera en la mente de algunas personas, así como las diferentes reacciones que tenemos como seres humanos ante esta palabra. También ligado con la palabra no. Hay algunos científicos que dicen que la palabra no se registra en nuestro cerebro y que es por eso que cuando tú le dices a un niño no hagas esto, parecería que le estás pidiendo que lo haga. Esto es parte de la teoría, pero también pasa que hay muchas personas que les gusta seguir reglas. Entonces también el saber que no pueden hacer algo para cuidarse a sí mismos es importante. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca tal cual de la prohibición, lo que genera en unas personas, por qué es importante seguir utilizando esta palabra. Siguiendo con el tema, ¿qué pasa cuando nos prohíben algo dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontramos? Cuando somos niños, estamos explorando el mundo. Queremos conocer todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eso también conlleva riesgos. Y nosotros como padres o como personas mayores a cargo de un niño, de repente tenemos mucha preocupación por lo que ellos están descubriendo. Es así que empezamos a poner prohibiciones. Pero ¿qué pasa con una prohibición? El niño sigue teniendo curiosidad. Entonces, en esta etapa de vida como adultos que conocemos el riesgo de ciertas actividades, tenemos que explicarle a su edad por qué no se tendría que hacer A o B. Un ejemplo es por qué no hay que tocar la lumbre. ¿Qué es lo que pasa cuando tocas la lumbre? No necesitan experimentarlo para saber que puede ser dañino para ellos, pero es necesario explicarles, porque si solamente lo prohibimos y ya, les generamos una duda acerca de qué es eso que podría estar haciendo, pero no me dejan hacerlo. Entonces, ese es el consejo número 1 para con los niños. Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes están pasando una etapa de buscar su identidad. Y esto también conlleva alejarse un poco de las personas que lo criaron, en este caso los padres, abuelos, etcétera, personas de autoridad, porque ellos están buscando su propia identidad. Es así que los invito que con adolescentes, más que negarles las cosas, porque lo toman como una regla estricta, pero sin siquiera tener coherencia, llegar a acuerdos para que ellos mismos entiendan el por qué existe esta prohibición. Ojo, en esta edad es muy probable que muchas de las cosas que les prohibamos tiendan a hacerlas y que al final terminen aprendiendo una lección de eso. Pero hay cosas en particular que si ellos llegan a infringir, podrían ponerse en riesgo a ellos mismos y a las personas que están a su alrededor. Entonces, lo más básico es la comunicación. Explicarles realmente las cosas a su edad. Entonces, ese es el ejemplo con los adolescentes. Ahora, ¿qué pasa con los adultos? En esta categoría entran adultos jóvenes y adultos mayores, que ellos ya se supone que son responsables de su existencia, son responsables de su vida. Entonces, en teoría, tendrían que saber qué es bueno, qué es malo, qué está bien hacer y qué está mal hacer y qué está prohibido. Entonces, cuando llega otra persona a imponerles el hecho de no hacer algo, genera esta parte de competir en quién tiene la razón. Entonces, a veces eso genera crear la tentación de hacer lo que se supone que está prohibido. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Realmente conocer la información verídica acerca de aquello por lo que nos están prohibiendo hacer tal o cual cosa, y si yo decido como adulto hacer A o B o terminar haciendo aquello que me prohíben hacerlo, simplemente tener el plan de qué pasaría si termino dañándome o dañando a los otros. Un ejemplo es si me dicen no entres a esa habitación porque, y me explican la razón, que yo tenga la opción de decir voy a entrar, pero si pasa lo que me dijeron que iba a pasar por no hacer caso, entonces tener en cuenta que es mi responsabilidad y hacerme cargo de las consecuencias. Vamos a
poner un ejemplo de prohibición. Imaginemos que yo me quiero someter a un régimen alimenticio por salud. Me acerco al profesional de la salud, ya sea nutriólogo, ya sea médico, y decido empezar a llevar este régimen alimenticio. En donde cuando yo leo en la parte de prohibición de qué alimentos no debería de consumir, tal vez alguno de aquellos alimentos por lo general o no lo consumo o ni siquiera me gusta. Pero es muy curioso cómo la mente, al leer la palabra prohibir, esos alimentos que por lo general no consumo o de verdad nunca he consumido, se me antojan. Tengo ganas de comer aquello que yo no consumía. Entonces, si a ti te pasa algo similar, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Cambiar esta parte de prohibir por algo que sea tu decisión. En este caso, la palabra es muy sencilla. En vez de no puedo comer A o B, en estos momentos no me conviene consumir A o B porque estoy cuidando mi salud. Entonces ahí ya no es que alguien me esté prohibiendo algo, sino que yo estoy decidiendo dejar de consumir ciertos alimentos porque no son benéficos para mí. Teniendo toda esta información, se preguntarán el por qué se sigue llevando la prohibición. Los letreros de no pasar, los símbolos del círculo con el tache, porque simplemente hay que recordar que somos una sociedad y como sociedad necesitamos reglas. Y estas reglas por muchas personas son llevadas a cabo sin ningún tipo de ansiedad respecto a la prohibición. Pero, en dado caso de que a ti te cause un tipo de ansiedad el hecho de que se te prohíba algo para tu bienestar, acuérdate que tú eres dueño de tu vida y de tus palabras. Entonces, en caso de que la palabra no, o la palabra no debes, o la palabra prohibido, puedes cambiarla en no me conviene o yo decido no hacerlo. Es así como el día de hoy terminamos este mini video. No olvides compartir y ponernos en los comentarios qué tipo de información les gustaría conocer o qué tipo de tips quisieran tener para su vida diaria. Cuídense.